Buen día, ¿cómo amanecieron? Espero que hayan pasado un fin de semana agradable en casa, en familia. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, correspondiente al lunes 18 de mayo del 2020. La materia es matemáticas el tema volumen de prismas rectos, rectangulares. El aprendizaje calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Fíjense bien, aquí el tema nos está hablando de volumen de prismas rectos rectangulares. Y el aprendizaje calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a desglosar parte por parte el tema y el aprendizaje para irlo viendo poco a poco y quede comprendido. Vamos a empezar por lo que significa volumen. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nosotros relacionamos el concepto de volumen con qué cosa. ¿En qué han escuchado ustedes la palabra volumen? Lo más común es que cuando ustedes escuchen la palabra volumen, la refieran al volumen del sonido, ¿sí? Súbele el volumen a lo que estén escuchando, al radio, a la grabadora, al celular, ¿sí? Sube o baja el volumen, ¿sí? Lo relacionamos con eso, pero también se puede referir a otros conceptos. Ya vimos que en el sonido se utiliza la palabra volumen. También hemos escuchado la palabra volumen cuando se refieren a libros. No sé si les ha tocado oír a ustedes que dicen, ya salió el volumen número 1 del libro de Harry Potter, por ejemplo, o el volumen 2, o el volumen 3, o el volumen 4. Aquí yo tengo el volumen 1, 2, a ver, permítame tantito, el volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente de estos libros de inglés,
¿sí? Pero los refieren como volumen 1, volumen 2, volumen 3 y se está aplicando el concepto de volumen, ¿ok? Aquí en matemáticas la palabra volumen se utiliza para describir qué es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? El espacio que ocupa un cuerpo. Entonces estamos hablando de volumen de prismas. ¿Qué es un prisma? Es un cuerpo geométrico, pero no todos los cuerpos geométricos son prismas. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un prisma. Este es un prisma, ¿sí? Aquí yo tengo un prisma. Aquí tengo otra figura, pero este no es un prisma, ¿sí? Este no es un prisma. Les voy a mostrar otra figura. Este tampoco es un prisma que tiene forma de cono. La que les mostré anteriormente es una esfera. La esfera no es un prisma. Esta otra caja también es un prisma, ¿sí? Aquí tengo más cajas, también es un prisma, ¿sí? Y hay muchas figuras que tienen forma de prisma. Por ejemplo, este proyector que yo tengo aquí, ¿sí? Es un prisma, ¿sí? Ahorita les voy a decir las características principales de un prisma. Ahorita vamos a hablar de los prismas rectos, rectangulares, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el volumen de un prisma. Ya vimos volumen, ya vimos prismas y vimos algunos objetos que pudieran ser prismas. Entonces, ¿qué es un prisma? El prisma está compuesto por dos caras, ¿sí? Su cara superior, su cara inferior. Esta que yo les había enseñado primero, que les decía yo que era, que no era prisma, no se le ve que tenga caras. Entonces a esta sí, esta viene siendo una cara y esta viene siendo otra cara. La parte superior y la parte inferior. Y los prismas están compuestos también por caras laterales. Estas también son caras, estas también son sus caras laterales. Principalmente los prismas están compuestos, sus caras laterales son rectangulares, ¿sí? Tienen forma de rectángulo. Por eso dice aquí prismas rectos, rectangulares. Si ustedes la ven así, tiene un rectángulo. Si la ven así, también tiene un rectángulo. Si la ven así, también tiene un rectángulo y este también es un rectángulo. Aparte de que tiene sus dos caras, se les llama bases. Base superior, base inferior, ¿sí? Y sus caras laterales que son rectángulos. ¿De qué más está compuesto? Pues está compuesto a esta parte que une a las bases, se les llama segmentos. El segmento que va de aquí y que me une de un extremo al otro, las bases, se les llama aristas, ¿sí? Se les llama aristas. Y las aristas están unidas, ¿sí? Esta arista está unida con las bases, esta arista está unida con las bases, aquí esta arista está unida con las bases, esta también es arista, está uniendo a las bases, para unir a las bases, esta también es arista, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Este prisma tiene 12 aristas, ¿sí? Son todos los dobleces que tiene para formar el prisma, ¿sí? Y estas aristas están unidas por un vértice. Este puntito de aquí de la esquina, este puntito de aquí de la esquina, este de aquí de la esquina, este de aquí de la esquina, este otro de aquí de la esquina, de aquí, de aquí, de aquí, se llaman vértices, aristas y vértices.
base superior, base inferior y sus caras laterales. Esto es lo que me forma a mí este prisma, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué nombre recibe este prisma. Vamos a ver, entonces ya vimos lo que es volumen. Ya vimos lo que es prisma. Prisma es una figura geométrica, es una figura geométrica poliédrica. ¿Qué quiere decir poliédrica? Que está formada, poli significa muchos y edro significa caras, entonces tiene muchas caras, una figura poliédrica, ¿ok? Poliédrica. Y vimos que está formada por bases, dos bases, por bases laterales. Bueno, estas son bases superior, vamos a ponerle aquí, base superior e inferior. Superior e inferior. Pero aparte tiene otras bases que son bases laterales. Estas siempre van a tener la figura de un rectángulo. ¿Sí? Las bases laterales son los rectángulos, que vienen siendo estos rectángulos. ¿Sí? La base superior, la base inferior. Vimos que tiene aristas. ¿Cuáles son las aristas? Las que están uniendo a las bases. Estas aristas. ¿Sí? Y vimos que tiene vértices. ¿Cuáles son los vértices? Las que unen a las aristas. Ay, aquí me faltó aristas, ¿sí? Los vértices unen a las aristas, ¿sí? Entonces, estas vienen siendo las partes del prisma. Partes del prisma. Son estas. Poliedro significa poli. A ver, yo me pongo bien, no quería dar la espalda. Poli, muchos. Édrica, caras. Y es una figura geométrica. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que es volumen, lo que es un prisma y qué partes lo componen. Ahora, ¿en qué unidades se debe de medir el volumen de un prisma? Vamos a hablar de las unidades según el sistema internacional. Las unidades van a ser el metro cúbico. Puede ser centímetro cúbico o puede ser decímetro cúbico, ¿sí? Todo lo que lleva cúbico me indica volumen. Entonces, según las unidades internacionales, las unidades son el metro cúbico, que viene siendo equivalente. ¿Se acuerdan lo que era la palabra equivalente? Como el triángulo equilátero que tiene todos sus lados iguales. Entonces, es la palabra equivalente, significa igual. Entonces, estas unidades vienen siendo igual. Vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí un cubo.
¿sí? Esto viene siendo equivalente a un cubo que mide 1 metro de ancho por 1 metro de alto por 1 metro de largo, ¿sí? O sea que si yo tengo un cubito, vamos a suponer que este es un cubo y me mide 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de altura, ¿sí? Entonces, el volumen de un prisma son todas las cantidades de cubitos. Si yo tengo un prisma, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un prisma, pero vamos a dibujarlo de ladito para que se pueda diferenciar. Más acá. ¿Sí? Si yo tengo aquí un prisma, el volumen de este prisma va a ser la cantidad de cubitos de 1 metro por 1 metro por 1 metro o centímetro o cualquiera de estas unidades que caben aquí, ¿sí? La cantidad de cubitos que caben aquí adentro es lo que estamos tratando de sacar, el volumen de un prisma, ¿sí? Esto está relacionado para sacar el volumen, ¿sí? Muy bien. Entonces ya hablamos de lo que es el volumen, de lo que es el prisma, las partes del prisma, las unidades con las que se van a medir, ¿sí? Y ahorita lo más importante es que tú diferencies que un prisma tiene 2 caras. Cualquier otra figura que tú veas que no tenga 2 caras, entonces no es un prisma, y que sus caras sean iguales. Tienen que ser iguales. Si no son iguales, entonces no es un prisma, ¿sí? Este prisma recibe el nombre de prisma cuadrangular. ¿Por qué creen ustedes que recibe el nombre de prisma cuadrangular? Porque su base es un cuadrado, ¿sí? Esta es la base superior, esta es la base inferior y las dos tienen formas de cuadrado. Puede haber prismas cuadrangulares de diferentes dimensiones, como por ejemplo este también es un prisma cuadrangular. Si se fija, la base es un cuadrado y acá está su otra base. Entonces es un cuadrado, ¿sí? Y están en forma paralela, uno al extremo de la otra. También los rectángulos están paralelos, uno enfrente de los otros. Otro prisma cuadrangular al cual le vamos a sacar, ¿cómo pudiéramos sacar su volumen? Si tiene como dato que tiene ancho, largo y la altura, entonces vamos a aprovechar esas medidas y se sacaría el volumen es igual al largo por el ancho y por la altura, que se pone una H, altura. Entonces, si tú multiplicas 1 por 1 por 1, te va a dar 1 metro cúbico, ¿sí? 1 metro cúbico es el volumen de este cubito, ¿sí? Entonces sería L por H, ¿sí? L por H, ¿sí? Sería el volumen. Después, más adelante, vamos a hablar de los tipos de prismas que hay y cómo calcular el volumen. Ahorita, por lo pronto, yo lo que quería era que conocieran qué es un prisma, cuáles eran sus partes, cuáles eran las unidades en las que se van a medir y
¿Qué significa el de que el equivalente de un cubito de 1 metro por 1 metro por 1 metro es equivalente al volumen, a la cantidad de cubitos que caben en un prisma? El día de hoy hasta aquí le vamos a dejar. Mañana vamos a ver cómo se calcula el volumen de un prisma. Que tengan un bonito día.